Oh, mi alma te alaba, Jesús. Vamos a... Vive Dios, vive Dios. Estamos en la recta final de este estudio. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Oh, gloria a Jesús, porque, ¿saben? Vamos a seguir hablando de lo que es la salud mental espiritual. Y vamos a ver que el creyente está, oh, gloria a Jesús, en una batalla en su interior. Y lo que impide la salud de la mente en el espíritu muchas veces es cómo el creyente se rinde a los deseos de la carne para tener salud mental espiritual. Es necesario andar en el espíritu. En el capítulo 7 vamos a leer, aunque no voy a explicar los primeros versículos para que tengamos el contexto, voy a leer del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se pueden quedar sentados. Amén. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a seguir analizando el versículo 7 casi ya, pero esto es una introducción para que veamos que el apóstol desde el capítulo 6 incluso viene hablando de la ley y de la gracia y por qué el creyente es justificado por fe, amén, en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Jesús y no por la ley. Y ahora él continúa explicando cómo ya el que viene a Cristo, se une al Señor Jesús, está como en un pacto, porque el matrimonio es que un pacto, ¿no? Y él dice, ahora estamos casados, no con la ley, estamos casados con Cristo. Amén. Bendito Dios. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo me desligo de Cristo y quiero andar bajo la ley? Bueno, en el régimen de la ley había un problema y es que la ley señalaba el pecado, pero no daba el poder para vencer el pecado. Y como señalaba lo que era pecado, identificaba el pecado, los deseos pecaminosos se intensificaban y había una manifestación de más deseo, pero no es porque la ley era mala, la ley es buena, es que la naturaleza pecaminosa se revela en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, tuvo que venir Cristo para librarnos de la esclavitud del pecado, para que ahora estemos casados a Él. Y entonces por eso dice, gloria a Dios, el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones, que son ¿qué? Deseos pecaminosos, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos ¿qué? Libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿En qué? ¿Cómo es que morimos? Porque morimos con Cristo. Cuando nos sumergimos en las aguas, estamos representando la muerte
la muerte del pecado en nuestra vida, la muerte de esa naturaleza. Gloria a Dios, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de quién? Del Espíritu. Régimen nuevo del Espíritu. Hay un nuevo gobierno, hay un nuevo reino que nos rige, que debe ser el del Espíritu y no el de la letra. Ahora, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, oiga bien, no dice los pecados. ¿Por qué no dice en plural los pecados? Porque el pecado se manifiesta de diferentes maneras. Sea que está hablando del pecado como una entidad, aunque no es una entidad, pero es algo múltiple, es algo que tiene su propia fuerza y naturaleza, que rige en el hombre caído. Gloria a Dios. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Hay algo extraño en la naturaleza humana. Y es, esto viene a raíz del pecado que heredamos de Adán y Eva, esa naturaleza rebelde. Amén. Noten que desde niños, desde que somos chiquititos, cuando uno le da reglas, órdenes a los niños, le da deseo de hacer lo opuesto, aunque no tenga sentido. Sí, deseo de hacer lo contrario. Pero en cuanto a la palabra de Dios, vemos aquí que cuando se dice no codiciarás, de pronto dice aquí que el pecado entonces produce esa codicia, ese deseo. El 9 dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó, ¿para qué? Para muerte. Bueno, ¿por qué dice que era para vida? Porque el deseo de Dios en la ley es revelar su voluntad, revelar su justicia, revelar su santidad. Es para vida. Dios está indicando, cuando le habló a Israel, le dice, estas son las maldiciones, las bendiciones y maldiciones que pongo delante de ti. Y si obedeces, todas estas bendiciones te van a seguir. Si desobedeces, todas estas maldiciones. Y dice Jehová, mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. O sea, por si acaso no sabe qué te conviene, Él viene a dar consejo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es palabra de Dios. 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando de su batalla con la carne, queriendo obedecer la ley y viendo que no logra hacerlo en sus propias fuerzas, que no puede someterse totalmente y que termina vencido por la pasión de la carne, en cualquiera de las manifestaciones que sea, no importa. El punto es que él terminaba haciendo aquello que no quería hacer.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay un problema ahí. ¿Sabe cuál es? Que él tiene en su mente una mente clara, consciente, una mente que entiende la palabra de Dios, la ley es buena, pero en mí mora el pecado. Y el pecado que mora en mí me está llevando, me mueve, me insta a desobedecer. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, oiga esta palabra, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vamos a hacer una pausa. Porque ahora él menciona otra ley que no es la ley de Dios. Cuando habla de ley aquí, no está hablando de mandamiento que se le dio a él. Ley aquí significa una fuerza superior a él, que es la ley del pecado. Hallo esta ley. ¿Cuál es esa ley? Que el pecado, que el mal, la maldad está en mí, en nuestra carne. Porque ¿sabe quiénes son los que pelean con la carne? Los que son salvados, los que son lavados con la sangre de Cristo. El que está en el mundo es esclavo del pecado. Está muerto en sus delitos y pecados. El que viene a Cristo entra en una guerra contra el mal. Entra en una guerra con la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre quiere lo del mundo, pero como tú has nacido de nuevo, tu espíritu quiere las cosas de arriba, quiere comunión con Dios, quiere seguir la palabra de Dios. Aleluya. 22. Porque según el hombre interior, en otras palabras, su espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley de la cual habla es que el mal estaba en él. Y esa es la ley que estaba en sus miembros, la del mal, el pecado. Esa ley se revela contra la ley de su mente. ¿Cuál es la ley de su mente? Los deseos buenos que tú tienes por ti mismo, tu propia fuerza. Porque él mismo anteriormente dice, entiendo en mi mente que la ley es buena. Apruebo a la ley. Yo estoy de acuerdo con la ley y entiendo que es buena. Esa es la ley de mi mente que dice, yo quiero someterme a Dios. Yo quiero obedecer al Señor. Gloria a Dios. Pero hay una ley en mí, en mis miembros, que se revela contra esa ley de mi mente y que me lleva cautivo ¿a qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. Y está hablando, está en la experiencia de un creyente que conoce la palabra, conoce al Señor y quiere obedecer conforme a la ley de la mente. Y lo que el Señor nos está enseñando aquí es, con la ley de tu mente no basta. La ley de tu mente no es lo que te va a dar la victoria. La ley de la mente que tiene está buena, pero esa ley de tu mente que aprueba la palabra de Dios vino con el nuevo nacimiento. Amén. El tener una mente libre, una mente sana, es una mente que va en coinonía con la palabra de Dios, que disfruta la palabra de Dios, que aprueba todo lo que el Señor dice. Amén. Eso es magnífico, pero cuando quiero hacer la voluntad de Dios, la ley del pecado en mis miembros me combate. Y si yo creo y me confío en la ley de la mente, digo, no, con yo durar 3 días de ayuno y oración, ahí yo voy a vencer. Ese no es el medio de caminar en victoria en este camino. Todas las obras que hacemos, los ejercicios espirituales, deben de estar en nosotros,
pero no son la fuente de la victoria del creyente. Siempre la fuente de victoria es Cristo Jesús. Porque nadie puede buscar a Jehová, ni puede orar, ni ayunar, ni hacer nada sin el poder de Dios. Y si lo hace sin poder de Dios, está haciendo una obra religiosa, como los musulmanes que ayunan un mes entero para después de volcarse en la carne haciendo y deshaciendo. Eso no es sacrificio que agrada a Jehová. Gloria al Señor. Amén. Para poder vencer la ley del pecado necesitamos una ley superior a la ley del pecado. Amén. El apóstol, hablando de la experiencia de su batalla, tiene que exclamar y decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí viene la respuesta. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hablamos de la ley de la mente. Hablamos de la ley del pecado. Ahora Romanos capítulo 8 te habla de la ley que es superior a todas. La ley que te da la victoria. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Esta es la ley. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A su nombre, gloria. Dale gracias a Jesús por la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida es lo que te da la victoria. Aleluya. La ley del Espíritu de vida es esta: andar bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Esto es un pacto diferente. Amén, porque aparte de que obviamente el Espíritu de Dios nos lleva a su palabra y nos da el poder de andar en su palabra, Él mismo también nos guía a toda verdad. Y Él mismo también nos enseña la palabra de Dios. Y es por esto que para ser victoriosos, y vemos que Él tiene que alabar a Cristo y decir: wow, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque mientras yo traté de obedecer con la ley de mi mente solamente, siempre caía frustrado, siempre caía en derrota, nunca lograba llegar a la meta. Pero cuando entendí que al estar en Cristo, toda condenación se elimina, y cuando estoy en Cristo recibo poder del Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios, ahora puedo andar en victoria. Ahora puedo decirle no a esos deseos pecaminosos. Ahora puedo decirle no a la codicia. Ahora puedo decirle sí a los deseos del Espíritu Santo. Ahora puedo orar, puedo alabar, puedo predicar, puedo hacer todo lo que sé que la ley de mi mente dice que debo hacer. Aleluya. Entonces la ley del Espíritu de vida ayuda a la ley de mi mente y puedo caminar en victoria. La salud de la mente espiritual depende de una comunión con el Espíritu Santo. Depende de una intimidad, de una amistad, de una obediencia a la voz de Dios. Aleluya. Y Él explica aquí el por qué era imposible para Él obedecer si no es a través del Espíritu. 3. Porque lo que era imposible, ¿para qué? Para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Guardar los mandamientos. Pero habla de la ley como si fuera un personaje, como que la ley debía de hacer una obra a favor de Pablo, pero dice que la ley era débil por la carne, por cuanto era débil por la carne, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Lo que era imposible para la ley es que
Dios no nos mandó la ley para darnos el poder del Espíritu. El mismo Espíritu Santo tenía que venir. La ley vino, como dice en el libro de Gálatas, para ser una guía ¿a quién? A Cristo. Ayo hacia Cristo Jesús. Nos señaló el pecado, nos mostró nuestra condición. La ley nos revela nuestra maldad. La ley nos muestra que necesitamos salvación. Amén. La ley nos muestra que necesitamos a Cristo. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Ven que hemos venido hablando del pecado como si fuera una entidad. Pues ¿quién venció el pecado? Cristo Jesús. Vence el pecado, condena el pecado. Y el versículo 4 nos dice ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros. ¿Qué? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a su nombre. ¿Recuerdan que les dije cuántos mandamientos? Si no mal recuerdo, son 613 leyes que era imposible obedecer por la debilidad de la carne. Siempre alguien fallaba en algo, ¿no? Y era imposible mantenerse en victoria. Y gloria a Dios. ¿Qué quería el creyente cuando recibió la ley? Obtener la justicia de Dios. Pero la ley no vino para transmitir esa justicia, que solamente viene por el poder del Espíritu, por la sangre de Jesús que nos limpia. Dice aquí que Él condenó al pecado, Jesús condenó al pecado en la carne, para que su justicia, la justicia de la ley, se cumpla en nosotros. ¿Cómo se va a cumplir en nosotros? Al recibir el sacrificio perfecto de Jesús. Eso es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto. Cuando usted vino a Cristo por primera vez aceptando al Señor y nació de nuevo. ¿Cómo nació de nuevo? ¿Qué ley de los 613 leyes cumplió? Ninguna. Ninguna. Oyó el llamado, oyó el toque del Espíritu Santo, que le dijo: ven a Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y al tener fe para salvación, naciste de nuevo. Amén. ¿Quién te hizo nacer de nuevo? El mismo Espíritu de Dios, que te ha llamado, que te ha traído a través de esa convicción, te hace nacer de nuevo, te da vida nueva y te da la libertad para poder andar en obediencia, y te da la justicia de Cristo. Note que desde el momento que creíste, dice la Biblia, fuiste ¿de qué? Sellado. ¿Con qué? Con el sello del Espíritu Santo, que indica que tú eres propiedad de Cristo. Aleluya. Y te mueres, y en ese momento te va con un jet para arriba a los cielos, a la presencia de Dios. Desde el momento en que crees en el Señor Jesús, en que naces de nuevo, eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Pero noten que esta ley del Espíritu de vida se manifiesta en los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, el apóstol Pablo sabía que todavía el mal estaba en él, en sus miembros. Lo que pasa es que antes él nada más estaba luchando con la ley de la mente, que aprobaba la palabra. Pero ahora el Señor les revela, Jesucristo le enseña, dice: no, tú necesitas una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida. Y si tú andas en el Espíritu y no en la carne, andas en victoria. Amén. Entonces el apóstol tiene que hacer este énfasis.
La justicia de la ley se cumple en nosotros que no andamos conforme. ¿Qué es esto de conforme? El andar de acuerdo a esos deseos. Yo no voy a andar de acuerdo a los deseos, a las pasiones de la carne, sino de acuerdo con quién? Con el Espíritu de Dios. De acuerdo con los deseos que Él tiene, con la palabra que Él me da, con los mandamientos, con la dirección, con sus instrucciones. Estamos en la recta final de este estudio y yo espero que no se le olvide esto, porque de aquí depende todo lo demás que se enseñó antes. Todos los demás síntomas de una mente que necesita ayuda, que está pasiva, una mente que está cautiva. Todo esto depende de una cosa. Y es que si la mente no viene para someterse al Espíritu, para andar en el Espíritu, no puede ser una mente sana, una mente fuerte, una mente libre. Gloria a Dios. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne, dígalo fuerte, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Queremos salud mental espiritual? Vamos a analizar qué estamos pensando. Los que son de la carne. Cuando hay diferentes traducciones de esta expresión, en una versión bíblica dice, los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. Cuando dice que piensan, que fijan la mente. En inglés dicen que es mentalmente carnal. Los que son mentalmente carnales piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo puedo decir que quiero salud en mi mente y no tengo control de mis pensamientos y dejo que la carne, que los deseos me gobiernen a mí? Porque los deseos siempre, los deseos pecaminosos vendrán, las tentaciones siempre vendrán, pero es decisión de uno decidir a quién va a complacer, si a la carne o al Espíritu. Gloria a Dios. Los que viven conforme, los que viven de acuerdo al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Amén, gloria al Señor. Porque las cosas del Espíritu de Dios son deseos santos, deseos puros, deseos agradables. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora otra versión bíblica dice, la mente gobernada por la carne. ¿Quién gobierna tu mente? Ese es el punto clave aquí, ¿no? La mente gobernada por la carne trae muerte, pero la mente que proviene del Espíritu. ¿Por qué muchos creyentes pierden la paz? Pregúntele, ¿qué está pensando? Porque muchas veces nuestro estado de ánimo y nuestro estado emocional va a ser afectado por lo que pensamos, que dejamos entrar en la mente, que vino a nuestro pensamiento. Quizá alguien diga, yo no he pensado nada pecaminoso, nada nocivo, nada dañino, ninguna tentación, pero no me siento bien. Y a veces no nos damos cuenta que con tener un pensamiento de duda, un pensamiento negativo, algo que contradice la palabra, le abre la puerta al enemigo para que vengan turbaciones, temores, ansiedades que nos roban la paz. Y se va la salud espiritual en la mente. Cuando la mente del creyente piensa las cosas de arriba, cuando se cuida de pensar en lo espiritual, puede venir una mala noticia y nos va a doler, pero no se va la paz de Dios. No podemos fusionar la paz
con el estado emocional, con el dolor o la ausencia de dolor. La paz de Dios se mantiene a pesar Amén. de lo que sintamos aquí. La paz que sobrepasa todo entendimiento se mantiene cuando mi mente está pensando en Dios. Aleluya. A mí me gusta que usa el verbo ocuparse. Eso de ocuparse habla de una, vamos a decir, una actividad continua. ¿En qué te ocupas? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo? Cuando te ocupas de lo espiritual, vas a estar sembrando para cosechar vida y paz. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. El ocuparse de la carne es muerte, dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Amén, porque el deseo de la carne es siempre contrario a la palabra, ¿verdad? Así que si yo digo que amo a Dios, quiero andar en obediencia, quiero seguir las pisadas del maestro, quiero obedecer sus mandamientos, pero me deleito con pensamientos de la carne, estoy contradiciendo lo que he dicho. He dicho que yo amo a Dios, sin embargo, con mis actos tengo enemistad contra Dios. Los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la conclusión de todo lo que hemos venido hablando en esta serie de estudios. Que la clave de nuestra victoria, la clave de salud mental, espiritual, emocional, en todo el sentido de la palabra, es que andemos en el Espíritu. Es que vivamos para agradar a Dios y no a los deseos de la concupiscencia, a los deseos de las pasiones desordenadas. Vamos a buscar en oración el rostro de Dios para decirle: Señor, muéstrame qué tú quieres que haga. Señor, muéstrame y enséñame tu palabra. Señor, dime cuál es tu voluntad. Señor, ayúdame a ser sensible a la voz del Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu no es audible, pero es real. Es una voz en el corazón. Es una voz espiritual, es un discernimiento que Él da, una guía, una dirección que con el tiempo tú vas a discernir, porque el Señor Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. No hay por qué preocuparse de si Dios me habló o no me habló. Hay gente que tiene miedo y dice: yo no sé si fue Jehová que habló o no. Hermano, no se preocupe. Si usted conoce a Dios, usted lo que tiene que por fe decir: Señor, yo creo tu palabra, que dice que soy tu oveja. Y como soy tu oveja, yo sé que tú me vas a hablar claro, que no haya duda en mí. Gloria a Dios. Es que muchas veces lo que hay es duda. Lo que hay es tormento, lo que hay es ataque del enemigo, para que no tengamos comunión, para que no seamos dirigidos por Dios. Amén. Pero cuando hay esa comunión, cuando hay esa sensibilidad, hay vida, hay paz. Hermano, el Evangelio es paz. Amén. ¿Acaso el Señor te trajo del mundo para que siga como estaba allá, sin paz, sino con preocupación, con ansiedades, con cargas? No, Él dijo: vengan a mí los trabajados y cargados y yo les haré descansar. El Evangelio es libertad. Aleluya. ¿Cómo se mantiene esa libertad? Andando en el Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. En este mismo capítulo de Romanos, capítulo, ¿verdad?, en el 8, en el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Este es el examen que tú y yo tenemos que, en privado, pasar con Jehová. Aquí esto no es cuestión de quién me está mirando, a mí. Amén. Porque yo delante de ustedes puedo tener apariencia de piedad, pero mi vida privada puede ser algo muy diferente. Me gusta ese versículo de uno de los salmos que David dice: en integridad andaré en medio de mi casa. ¿Por qué dice en medio de mi casa? Porque nadie lo está viendo, Jehová lo está viendo. En la privacidad, ahí, cuando me meto en esa computadora, me meto a trabajar para Dios o a complacer la carne. Hermano, es una batalla. Pero como yo sé que no vivo para el que me ve, sino para el que me ve de allá arriba, oh gloria a Dios, mi deseo es ser guiado por el Espíritu de Dios para ser hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No quiere decir que no valoro, ¿verdad? O que no me importe la percepción de ustedes, porque la Biblia dice que debemos de mantener un testimonio. Amén. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo es que es fácil delante de ustedes yo vivir, comportarme de una manera que parece que es y quizá no sea. En la intimidad, en la privacidad, allí es donde yo quiero que Jehová me confirme, que el Espíritu me dé testimonio. Alabado Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio. Para terminar, hermanos, cada creyente, ¿verdad?, tiene su experiencia individual con Dios. Pero yo sé que muchos de ustedes se identifican conmigo con una cosa. Hay gente en el mundo que están en religiones, abren la Biblia, la leen y tienen sus propias doctrinas, hay sectas, hay de todo. Pero ellos están aventurando a ver si encuentran la verdad. Cuando Dios se ha revelado a tu vida y tú has tenido un encuentro con Dios y el testimonio del Espíritu de Dios es real en tu vida, no hay nada que pueda conmover tu fe. No hay nada que te venga a decir que Dios no existe, que Dios no es real, que Dios no te ama. Todo eso queda destruido inmediatamente cuando tú sabes que tiene una relación directa con Dios, que tú sabes quién es Dios. Aleluya. Y que Él te da testimonio de que eres parte de la familia de Él. Oh, levanta tu mano si tú has tenido ese encuentro. Si tú tienes ese testimonio, dale alabanza a tu Rey, dale gloria. Aleluya. Y en esta hora te exhorto a proteger tu intimidad, tu comunión con el Espíritu de Dios, porque esto es lo que nos mantiene en salud en la mente espiritual y es lo que nos mantiene en victoria. Hasta que Cristo venga, seguiremos en victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor continúa con nosotros.